Bueno, vamos a orar para comenzar con principalmente vamos a iniciar con la escuela profética y luego iniciamos con las clases de exégesis. Padre, te damos las gracias por esta tarde ya que nos regalas, por la vida, por la salud. Padre, nos colocamos delante de tu presencia para que nos ayudes. Guíanos a cómo orar, guíanos a cómo clamar y guíanos a lo que vamos a estudiar de tu bendita y maravillosa palabra. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en las clases de escuela profética, inicialmente comenzamos con un módulo que se llama la identidad en Cristo. Eso ya lo vimos, ¿verdad? El nuevo nacimiento, rompiendo las etiquetas del pasado, el valor y la dignidad que Dios nos da como hijos suyos. Hicimos un énfasis bastante grande en lo que es la autoridad espiritual. La autoridad frente a los demonios, la autoridad frente a las maldiciones generacionales y frente a toda potestad de maldad. También hablamos de sanidad interior, de las cosas que Dios tiene que sanar en nosotros para poder ejercer su llamado y su propósito. Amén. Pero hoy quiero que hablemos un poco no solamente de esa sanidad espiritual, sino ya de la profecía como tal. ¿Qué es la profecía? Quiero que tengamos en cuenta el concepto de profecía. Quiero que veamos los tipos de profecías que hay. Busquen primera carta de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Primera carta de Corintios. Sí, vamos a estudiar la definición de la palabra profecía. Vamos a estudiar los tipos de profecías que hay, porque estamos en escuela profética. O sea, ya todo lo que hicimos antes es hablar de lo que un profeta debe tener en cuenta antes de ejercer la profecía como tal. Primera carta de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Bueno, vamos a hablar hoy también de lo que es el discernimiento de la fuente de la profecía. Vamos a hablar de la interpretación de la profecía, vamos a hablar de la ética profética y de la profecía cultural. Comencemos hablando de lo que significa la palabra profecía. La palabra profecía proviene del griego propeteia, que quiere decir hablar en nombre de otro. Del griego propeteia, que quiere decir hablar en nombre de otro. Sí. En el caso de la profecía bíblica es que estamos hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. La profecía es hablar en nombre de otra persona. En la palabra es hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo. La palabra pro significa delante o en lugar de alguien. Y la palabra pemi significa hablar o declarar. Es decir, las dos palabras juntas quieren decir hablar en nombre de, por eso se llama profecía de Dios. Por eso ustedes escuchan las profecías de Nostradamus, profecías del Corán. ¿Por qué? Porque las profecías bíblicas quiere decir las profecías que están inspiradas por Dios en las Escrituras. La palabra significa delante o en lugar. Y delante o en lugar. Y pemi significa declarar o hablar en lugar de Dios. Hablar en lugar de Dios. La palabra profecía en hebreo viene de una palabra que se llama como nebuá, que quiere decir fluir de una fuente. Fluir de una fuente. ¿Ok? Entonces ya sabemos que la profecía no es que yo voy a hablar de mi emoción.
Es que yo tengo que estar inspirado por el Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios. Por eso nosotros cuando comenzamos el módulo de la escuela profética, estuvimos hablando de la identidad, de las etiquetas del pasado, de la sanidad interior, porque una persona que no es sana puede fallar cuando va a profetizar. Mire Jonás. Jonás es un profeta de Dios, fue un profeta de Dios, pero no quería ir a dar el mensaje porque él tenía un resentimiento con Nínive. Con Nínive. Ya, porque era una ciudad bastante peligrosa, que hizo daño. Entonces, Dios tuvo que meterlo en un pez durante 3 días para hacerlo reflexionar y fue a Nínive a dar el mensaje de Dios. Entonces, a veces no cumplimos con nuestro ministerio profético porque hay resentimientos, hay heridas, hay etiquetas del pasado que hacen daño en nuestro presente. No, es que ese es un bebedor, entonces la gente no sale de ese espíritu de alcoholismo y se quedan allí, nunca son profetas. No, es que ese es un fornicario, la gente nunca se arrepiente, nunca sale de esa vida de fornicario y quedan allí. Entonces, por eso es que los primeros módulos fue de nuestra vida espiritual, de nuestro entendimiento, de la renovación de nuestra mente, porque para llegar a ser un profeta primero tenemos que preparar nuestro ser. Cuando usted va a una escuela universitaria, a usted no le dan enseguida las materias que tienen que ver con la profesión. Primero les van dando algo que tenga relación con la profesión para irlo adaptando a un nuevo estilo de vida. Ahora usted me dice, no, pastor, pero yo no tengo el llamado profético. Todos somos llamados a hablar de parte de Dios. O sea, todos vamos a profetizar, o inspirados por Dios o la palabra escrita. Por eso se llama escuela profética. Porque cuando tú vas a predicar, estás siendo un profeta. Porque estás hablando en lugar de ¿quién? De Dios. Pero cuando tú también dices una revelación inspirada por el Espíritu Santo, también es una profecía. El problema es que se nos enseñó que la profecía solamente es la que de pronto llega por revelación divina, por inspiración. Pero la Biblia dice que la profecía de la palabra es la más segura. Por eso todos deberían hacer esta escuela profética, porque tú y yo terminamos siendo un profeta de Dios. ¿Qué es un profeta? ¿Qué es una profecía? Hablar en nombre de... Cuando tú predicas, ¿estás hablando en nombre tuyo o en nombre de Dios? En nombre de Dios. Pero cuando yo predico, yo también termino predicando lo que yo tengo dentro de mi corazón. Por eso hay que sanarnos tanto. Por eso hay que saber cuál es nuestra identidad. Por eso tenemos que estar limpiándonos. Porque nuestras heridas, nuestros choques se van a reflejar en nuestros mensajes. Ahora, pueden hacerlo porque hasta nuestras dolencias, ahorita que vamos a ver los textos literarios de Salmo, los dolores de David, sus quejas, nos dejan enseñanza a nosotros. O sea, Dios es tan profundo que a través de nuestro dolor nos enseña. Y nuestro dolor le enseña a otras personas. Nuestras experiencias, nuestras equivocaciones le enseñan a otros. ¿Ok? Por eso es tan importante que todos tomemos en serio esta escuela profética. Ahora, tipos de profecía. Primera carta de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Primera carta de Corintios 14, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 14:3. Entonces, cuando profetizamos, debemos tener un propósito, ¿no? Dice, la profecía es para edificación, para exhortación y para consolación. Ahora, lo que está pasando en estos días es que la profecía no está cumpliendo el propósito de edificar, de exhortar y de consolar. ¿Verdad? Si uno analiza las profecías bíblicas, Dios exhortaba al pueblo, pero los edificaba y también los consolaba. ¿Verdad? Entonces, Dios siempre recuerde, usted veía una palabra de Dios y Dios mandaba un juicio, pero siempre dejaba al pueblo
una luz que si ellos se arrepentían todo cambiaría. Ahora nos encontramos frente a dos tipos de iglesias, gente que solamente profetiza tragedia y como que no van a salir nunca de la tragedia, y gente que solamente profetiza bendición. Pastor, cuando llegó el pastor de Julio, ¿cómo se llama? De carrera, Randy. Él habló también de la profecía, no sé, porque la profecía también viene del corazón, le habla a Dios y el enemigo. Yo quiero saber cómo identifica uno si está hablando Dios o está hablando del enemigo. Bueno, recuerde que él de pronto lo dijo en una predicación. En una predicación tú puedes decir muchas cosas, pero en un estudio ya tú tienes más contexto. Cuando te habla Dios, te habla Dios. Y cuando te habla el diablo, te habla el diablo. ¿Cómo usted el diablo es ¿cómo identifica uno? Preparándote espiritualmente. O sea, si Raiza llama a una persona en este momento desconocida, la gente que va a identificar que es una mujer, pero no que es Raiza. Pero si Raiza te llama a ti, tú vas a saber que es una mujer y que es Raiza, porque tú estás cerca de Raiza. Cuando tú estás cerca de Dios, tú sabes cómo Dios habla. Ya. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando somos ovejas, cuando somos profetas de Dios, sabemos identificar la voz de Dios. Pero ¿quién te da esa? Es la comunión con Dios. Ya. Ahora, vamos a analizar también en esta escuela profética que toda profecía debe ser probada. No está mal que usted pruebe la profecía. No es que sea hermano desconfiado, no. Está probando la profecía. La profecía debe ser probada. ¿Con qué? Con el tiempo y con la palabra. Sí, porque a veces la gente habla de su corazón. Mire, Dios le habló a Jonás, pero Jonás no fue capaz de ir a predicar a Nínive por sus resentimientos emocionales. Es lo que dice el contexto histórico. O sea, puede que sea otro factor, pero había algo que pasaba con Nínive que él no le quería dar el mensaje. Ahora, hay gente que no es que no quiera dar el mensaje, es que quiere inventarte más cosas. De pronto Dios viene y me dice para Raiza, ven acá, Raiza, Dios te dice que te va a bendecir. Y yo dentro de mi mente digo, no le va a dar una casa. ¿Y qué quiere? ¿Y quién dice que las únicas bendiciones son materiales? Entonces vengo yo y te digo, Raiza, es una casa. Entonces Raiza se emociona porque de pronto lo que le llegó fue una bendición espiritual y no la casa, porque ella se ilusionó con ella. Pero el problema no fue Dios, el problema fui yo que le metí la ñapita esa que no debía meterle. Por eso les digo yo, uno como profeta debe estar en mucha intimidad con Dios, preguntarle, Señor, ¿tú qué quieres hablar a tu pueblo? Señor, ¿tú qué quieres decir? Señor, ¿tú qué quieres enseñar? Ya. Amén. Pero la cercanía con Dios es la que te va a ayudar a identificar cuándo es voz de Dios y cuándo es voz del hombre. Ya. La comunión con Dios. Porque recuerda que siempre cuando el diablo habla con malos propósitos. Ya. Habla para alimentar tu ego. Habla para alimentar tu avaricia. Pero Dios, ¿para qué te va a hablar? Para edificarte, exhortarte y consolarte. Ya. Siempre toda profecía debe estar pesada por la palabra de Dios. Ya. Ahora, algo que a mí me sirve mucho es que yo las palabras las siento en mi corazón. Cuando alguien me habla de parte de Dios, yo siento que es Dios, o sea, en mi corazón siento la palabra. Y cuando hay veces que siento que la persona no siento nada. Ahora, no podemos dejarnos guiar por el sentir, porque hay gente que me ha dicho cosas sin sentir yo nada y se terminan cumpliendo. Pero eso va, por eso es que tú cuando un profeta lo analizas, te va a analizarlo en todo aspecto. No solamente en la profecía que te da, sino en la vida que tiene. Porque yo te doy una profecía, pero yo ando de mirón por ahí, ando de chicanero, ando de coque y estoy casado. Soy un profeta que aunque Dios me use, puedo errar muchas veces por mis emociones. Y eso lo vamos a estudiar aquí. Hay una historia que se llama el profeta viejo y el profeta joven. Primero le dio una profecía al profeta joven para que desobedeciera una palabra de Dios. Y después Dios se lo usó y le pasó. Ya, ¿por qué? Porque las personas que son profetas contaminados a veces hablan de parte de Dios y a veces hablan de parte de él. Pero no está bien. Por eso hay que ser genuinos.
Vamos más adelante, pero quiero responder tu pregunta. Jeremías le dice al pueblo, si hubieran estado en mi lugar secreto, Jeremías capítulo 22, versículo 23, le habrían hecho oír a mi pueblo mis palabras y se habrían convertido de mis malos caminos. Por eso es que tú ves iglesias que predican y parece que todos fueran unos mundanos. ¿Por qué? Porque esos pastores no tienen intimidad con Dios. Entonces, como no tienen intimidad con Dios, no le dan al pueblo una palabra que los lleva a arrepentirse de sus pecados de verdad. Y estamos en esa era. ¿Ya? Porque cuando hay una palabra de verdad, a la gente no le gusta. ¿Ya? A mí me ha pasado con usted, pastor, muchísimas veces, que de pronto yo estoy batallando con un problema en la casa, en mi vida personal, estoy batallando con un problema emocional y llego al culto o llego a una vigilia o llego a un encuentro que tenemos como iglesia y el Señor me habla a través suyo tal cual como me está sucediendo. Entonces... Y es por eso que de pronto nosotros, tanto mi esposa como yo, hemos delegado mucho la visitación en mi madre. Porque es que si Jairo le comenta algo a María Isabel y yo se lo profetizo, él va a decir, no, pues que se lo dije a la mujer. Mientras que con mi mamá no, sí, ella pues me da informe, pero no tan detallado porque no estoy todos los días con ella. Ya. Porque nos gusta que cuando ustedes reciban una palabra de nosotros, ustedes puedan tener la certeza de que fue Dios. Pero si yo estoy en el día a día con ustedes, Dios me puede hablar, pero ustedes van a dudar porque van a decir, no, pero es que él ya sabía. Ya. No hay tanta cercanía entre nosotros. Y eso es allí, o sea, eso que me acabas de decir es que tú me has pesado como profeta. Tú has dicho, oye, sí es verdad. Como Jairo me testificaba hace unos días. Él dijo, Dios me dijo, abraza a fulano de tal, tenía la lucha en mi mente en ese instante y llega usted, pastor, y me dice, no temas. Se le acelera el corazón porque él dice, hey, si lo estaba pensando apenas, porque es que es allí donde entra el Espíritu Santo. Yo no sé tú qué estás pensando, pero el Espíritu Santo sí sabe lo que tú estás pensando. Así es. Ya, yo también tengo testimonios como ese. ¿Me voy a entender? Así es. Ese es como una vez que estábamos en un escuela dominical y el Espíritu Santo traía a mi mente el por qué me había sacado del lugar donde estaba, por qué me había movido, y me decía, porque te he traído para levantarte, para restaurarte, para darte honra en este lugar. Yo me acuerdo palabras así, más o menos, recuerdo, y me acuerdo que usted se me acerca. Yo lo estaba recibiendo de parte de Dios, del Espíritu Santo, y yo estaba llorando porque es verdad, o sea, y yo recordaba Filadelfia, todo lo que había vivido en ese momento, y me llega el pastor y me dice así, me pone las manos, porque te he traído a este lugar para esto, o sea, tal cual como yo lo estaba pensando en el momento. Eso para mí fue un impacto total, o sea, yo me puse a llorar, porque Que Dios es real. Dios es tan real, tan hermoso. Ahorita a mí me pasó también cuando Recibir la presencia que ay, no estaba tocando la liberación, yo tengo la liberación, me habla el Señor. Ay, si no te dice que otro no quiero sorprenderla. Santo. Sí, fue la liberación. Porque yo la estaba pidiendo duda. Sí. No, y ese tema de tu liberación me motivó a hacer la línea de enseñanza que estamos haciendo, que es la liberación. Ahora vamos por la liberación en el campo sexual, porque es que la gente cree que la liberación, no, eso hay que lucharlo. Ya, y haberte preocupado por eso va a tener una recompensa grande y cuidarla aún más. Entonces, mire, aquí está la clasificación de las profecías. Profecía predictiva, Hechos 11:28. Profecía predictiva. Pero pues lo que tú me acabas de decir es una profecía predictiva. Dios, 11:28, Dios te predijo, predictiva, o que predice. Dice así,
Dice 11:28, dice, uno de ellos llamado Agabo se puso en pie en una de las reuniones y predijo por el Espíritu Santo que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Agabo era un profeta de aquel entonces que dijo, oye, en el imperio romano se va a presentar un hambre, y se presentó. O sea, él predijo algo que iba a suceder. ¿Sí me hago entender? Sí. Ahora, eso es para que ustedes, este versículo nos da fe de que esa línea que dice que la profecía solamente es hasta los apóstoles, están equivocados. Agabo, ¿quién era? Un discípulo de los apóstoles. Pero Dios le habló y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué dice tu versión, Raiza? Mateo 11:28. Mateo Hechos. Hechos 11:28, perdón. Dice, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Claudio fue un emperador romano, famoso. De hecho, ese nombre Claudio, que usted lo ve mucho, se debe mucho a ese emperador. Ahora, ¿qué ocurre? Dios a través de la profecía puede decirnos los tiempos políticos, sociales, culturales que vienen. Por ejemplo, cuando estaban en la elección del actual presidente que tenemos, yo estaba orando y pues se veía que iba a haber un cambio en Colombia, porque si ganaba el viejito, pues era un cambio, y si ganaba Petro, pues era un cambio, ya no iba a estar más a la derecha y todo lo demás. Yo me encerré en mi cuarto a orar y le digo a mi hermano, Juan, yo no sé qué va a pasar con Colombia, pero Dios me dijo que ganara quien ganara, la situación en Colombia se iba a empeorar, no iba a mejorar. Y así ha sido. Colombia, muchos departamentos, no hay seguridad, la situación, o sea, está un caos. El Espíritu Santo predijo algo que iba a suceder y que se iba a estar y se está desarrollando cada vez más. Ahora, por eso es tan importante pedirle dirección. Ahora, la profecía puede ser direccional, es decir, guiarnos. Busquen Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo del cual los he llamado. Es decir, ¿por qué nosotros ayunamos y adoramos a Dios? Porque eso nos ayuda. Mire, yo estaba en ayuno y vino el Espíritu Santo y que dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra. Es decir, el Espíritu Santo te dirige. Así es. Por eso es tan importante, si usted va a hacer algo, dígale, Espíritu Santo, dirígeme. Por ejemplo, Aisa me hablaba de que tiene el deseo de hacer el cronograma y eso. Mi esposa también me lo ha dicho, claro está. Pero yo respeto las iglesias que tienen todo ese formato ya establecido. Yo estoy orando que Dios me dirija qué vamos a hacer este año. Especialmente Semana Santa. Y les quiero decir algo, no tengo nada en mente por hacer porque el Espíritu Santo no me ha dicho nada. Yo le entendí el día que hablamos los dos. Sí me hago entender. Pero Dios en diciembre del año pasado me dice, Jesús Elías, este año va a ser el año del reposo. ¿Qué me voy a poner a inventar yo? Así es. Si yo tengo que reposar, lo tenemos que hacer. Porque no hacerlo también va a ser contraproducente. Ahora, si analizamos el año pasado Dios nos permitió hacer demasiadas cosas. Demasiadas. Cosas que no estaban programadas y salían. Pero Dios lo quiso así. Pero en diciembre, cuando yo digo, Señor, ¿qué es la palabra? Dile a mi pueblo que entre en reposo. Porque ¿sabe qué pasa? Que en el reposo tú tienes intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el pueblo necesita esos momentos. Hija, el pueblo necesita esos momentos en donde se aparte con Dios. El pueblo necesita esos momentos en donde esté en comunión con el Espíritu Santo. Entonces, hablamos que las palabras de profecía pueden ser como predictivas
y direccionales. Ahora, ¿qué dice Corintios capítulo 14, versículo 24? Primera carta de Corintios. La profecía también revela lo oculto. Primera carta de Corintios 14, 24. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Ese es el 24 verso. 25. A 25. Pero primera de Corintios. No, yo estoy perdido. Sí, porque Discúlpeme. 14:25 dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente... Al escuchar sus pensamientos secretos, quedarán al descubierto, caerán de rodillas y van a adorar a Dios, declarando verdades. Dios está entre ustedes. Exacto, pero Versículo 24 dice, pero si todos ustedes están profetizando y a los incrédulos o a la gente que no entiende estas cosas, entran en reunión y serán convencidos de pecados y juzgado por ustedes. Y dirán al escuchar, mis pensamientos secretos han sido descubiertos. Es lo que decía Jairo. Jairo me dice, bueno, Jairo no es un incrédulo, pero Jairo, ¿qué dice? Yo estaba en una lucha en el momento, si era Dios o no, y cuando me llegó el pastor y me dijo, no temas. Es decir, aquí está hablando de que la profecía es buena porque cuando llega un incrédulo, tú le revelas lo profundo de su pensamiento y ellos, ¿qué van a decir? Realmente está Dios. Este versículo me reafirma que la línea reformada, yo la respeto, pero ya vimos que Agabo, que es un discípulo de los apóstoles, profetizó. Hechos capítulo 11, ¿verdad? Y ahora vemos que aquí el apóstol Pablo le dice, profeticen, porque cuando llega alguien entre ustedes queden sorprendidos. Por eso yo les he dicho a ustedes, levantemos el altar profético en la iglesia. Porque qué bonito es que así como ustedes mismos me testificaron, Raiza, no, pastor, yo he tenido luchas en mi mente y Dios me las ha resuelto con usted. Qué bueno que también lo digan de usted. Mire, Juan que está autorizado ahora para profetizar, pero yo durante mucho tiempo no lo autoricé. Pero yo le dije a él, lo que Dios te diga, no lo calles, dímelo a mí. Y me lo decía. Y él hasta ahora lo va a saber. Muchas cosas que él me decía al oído, yo las acababa de profetizar en el oído de otra persona. Porque es que el Espíritu Santo es uno solo. Así es. Ya, el Espíritu Santo lo que trae es confirmación. Ayer un joven me decía, pero yo no creo en tal profecía, porque es que es como imposible, yo no creo tal profecía. Yo le dije, tranquilo, que si lo que Dios te dijo crees que no es posible, Dios va a usar a otro para confirmarte lo que te dijo a ti. Si usted analiza la profecía bíblica, Dios siempre confirmaba lo que iba a hacer. Entonces, Dios te va a confirmar lo que ya te dijo. Todas las cosas que ustedes escuchan ahora, que me dan diciendo los profetas que vienen de afuera, cuando yo era un niño de 13, 12 años, Dios me la revelaba a mí. ¿Ven? Bendición. Mi hermano sabe que yo cuando era niño, yo le decía al hermano, Dios me ha mostrado predicando en Estados Unidos, en otras naciones. Él me lo escribió cuando me vio predicando en República. Y cuando yo escucho esas palabras, que Dios me vaya a llevar a las naciones, Dios ya lo cumplió. Ahora ya lo ha cumplido. ¿Cuántas naciones no les he predicado por medio de las redes? Así es también. Esa era una pregunta que yo decía. Todos los amigos míos, Dios les decía que las naciones, y yo decía, ¿y las naciones qué va a hacer? Va a pasar para todo el mundo. Y van a ser para todo el mundo, porque las redes sociales nos han puesto para todos. Así es. ¿Mm? Así es. Mire cómo Dios arma. Y en ese tiempo la gente pensaba que uno se veía en un yate viajando. Claro. Yo estoy aquí una persona de Filipinas. No, pastor, estoy de Filipinas. ¿Usted cuándo? Una hermana de Palestina cuando estaba hablando de la guerra. Por eso es tan importante crecer en profecía, porque usted no sabe con qué crisis emocional, depresiva llega alguien y usted le da una palabra y transforma su vida. Amén. Hoy estaba aquí orando a la pastora Lili conmigo y me dijo, pastor, vengo a orar, tengo un tiempo de oración en la mañana. Me dijo, pastor, ¿usted se acuerda de lo que Dios dijo a través de usted? No me acuerdo. Yo no me acuerdo, le digo la verdad. Sé que le di una palabra, varias palabras, fueron como un mes yendo a la iglesia. Me dijo, todo, usted no sabe lo que yo necesito esa palabra. Mire, hermano,
Usted no sabe con qué necesidad viene alguien. Ahora usted me dice, no, pastor, pero es que Dios no me habla al oído. Pero cuando tú predicas, estás hablando en nombre de Dios, es decir, que estás profetizando también. Estudia bien la Biblia para que la gente diga, oye, Dios me habló. Mire, yo tengo una persona que no cree en la profecía y ha ido a la iglesia. Y va mucho a la iglesia. Me dice, pastor, no cree en la profecía. Está bien, pero tengo que reconocerle algo. Cuando usted predica, parece que Dios me estuviera hablando directamente. No tengo cómo negarle que lo que usted predica, mire, me dijo, usted hace una buena exégesis, una buena homilética, un buen estudio, usted sigue la línea del texto. Pero hay otros, por eso es tan importante, hermano, que si la gente va a hablar de usted, en ciertas ocasiones tenga que cerrar el pico. Ahora, eso tampoco nos da derecho de criticar a todos, no, hermano, porque hay gente que no va a tener la forma de estudiar como usted la está teniendo, no va a tener la oportunidad, pero lo hace de corazón. Y eso nos ha expuesto, aunque me salga un poco del tema, a lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Los mejores cantantes no son los que triunfan. Las mejores voces no son. ¿Sabes por qué? Porque la gente lo que expresa ahora es la gracia. Y eso se ve en los ministerios. Hay gente que no es muy preparada, pero tiene gracia de Dios. Y tiene humildad. Y gente que es muy preparada, pero tiene orgullo y soberbia, y Dios los estanca. Entonces, ustedes se están preparando para mejorar, no para compararse ni humillar a los demás. Ni para competir. Ni para competir, ¿ok? Entonces, ya hablamos de lo que es la profecía. Hablar en, ponernos en lugar de alguien, y peni, que significa hablar en nombre de alguien. La profecía bíblica es esta, hablar en nombre de la Biblia, es decir, usted va a usar la Biblia o las Escrituras y va a hablar en nombre de ella. ¿Ok? Estamos hablando que la profecía es predictiva. Seguimos el mismo tema, ¿verdad? No, la exégesis la vamos a dar en la segunda hora. Estamos en clase de escuela profética. Entonces, la profecía es predictiva. Agabo aparece y dice, en el Imperio Romano va a haber hambre, y se cumplió. En la época de Claudio hubo hambre en toda la zona. ¿Ok? Entonces, la profecía direcciona. Dios dijo ayunando, apárteme a Saulo y a Bernabé. Yo deseo que pronto hagamos un tiempo de ayuno. Porque cuando usted ayuna y ora, hermano, hay algo especial. Hoy me invitó Carlos Martínez a un servicio, pero yo no quería, porque la semana pasada aplazamos esta clase. Yo quiero que hagamos esto, porque yo quiero que esta sea una iglesia profética. Porque la profecía, ¿qué es? Hablar en nombre de ¿quién? Ahora, la profecía solamente es inspirada por el Espíritu Santo. La palabra... No, pastor, Dios no me habla a mí. Lee la Biblia, que tú con la Biblia puedes ser un profeta. Un predicador es un profeta también de Dios. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. ¿Ok? Todavía dice Pedro, en una de las cartas, que es la profecía más segura. Sí, ya eso lo hablamos ahorita. Que es la profecía más segura. Entonces, hermano, para pasar ya, porque ya Elder me preocupó, quedemos también, porque vamos a analizar los salmos. ¿Qué analizamos la semana pasada? Se la dejé grabada porque fue bastante. Escúchesela, porque eso de las parábolas no es tan fácil. Fueron 18 parábolas, 18 propósitos, 18. Pero hoy vamos a hablar de los salmos. Vamos a hacer como 3 clases de salmos, porque en los salmos está casi media Biblia, y no saber interpretar o hacer exégesis de los salmos es un grave error. Ahora, el Espíritu Santo, la profecía que hace, revélalo, dice Pablo, Corintios capítulo 14, versículo 24 y 25. Qué bueno es que hayan profetas y lleguen los incrédulos a la iglesia y le digan, ¿por qué abortaste? Arrepiéntete. Yo quiero esos niveles de profeta. Yo no quiero nada más profetas que vengan y digan, porque sé que te sientes triste, la tristeza está en todo. Y no quiere decir que eso, porque también decir eso es profundo. Mire, una vez en la iglesia, llegó una cristiana de otra iglesia al culto, y yo la veía riéndose bastante. Y Dios me dice, dile que no esté triste. Y yo por dentro, Señor, pero
Dile que no esté triste. Y yo vine y le dije a la señora, señora, el Señor le dice, no estés triste, no te canses de orar por tu familia. Se fue en lágrimas. Y me dijo, estaba triste a la iglesia porque mi familia no fue conmigo a la congregación. Por eso es que la profecía es reveladora. Por eso, si usted dígale al Señor, Señor, yo quiero crecer en la profecía. Ahora identifica qué tipo de profecía Dios le dice. En Job dice, Dios habla de una, de dos y de tres maneras, pero el hombre no entiende. Dile, Dios, ¿de qué forma me hablas tú a mí? Amén. La gente, una vez alguien me dijo, ¿cómo te habla Dios a ti? Y yo le dije, Dios me habla manejando, y la gente el que estaba ahí se echó a reír. Todo el mundo decía, no, Dios habla conmigo de tal forma. Dios me habla manejando, es algo especial. Cuando cogía la moto y cogía para San Diego, era toda profecía de Dios hablándome de aquí. Y todo lo que Dios me decía en esas carreteras se cumplía. Cuando yo viajo de aquí a Barranquilla, cuando yo manejo, tengo que manejar yo. Parece que hay algo especial. Y nunca me he accidentado, nunca he tenido un choque. Hay ese lugar. Y a mí es el sueño. Busca la forma como Dios te habla y explótala. Y todos los días. Si Dios te habla por sueño, dile, Señor, amplíame los sueños, mejórame. Si Dios te habla a la mente, si Dios te habla leyendo la Biblia, desarrolla la forma como Dios habla contigo. No todos Dios les habla de la misma forma. Así es. Mire, hay gente que Dios le habla a través de la arte, de la música, de las pinturas. Mire, hay museos en ciertas partes de Europa donde la gente entra a ver lo que decían los pintores con sus pinturas. Yo no le encuentro lenguaje a eso, pero Dios da el lenguaje para esas cosas. Entonces, identifica la forma como Dios te habla. Ahora, sigamos hablando. La profecía también es conocimiento y sabiduría. 1 Corintios 12:8. Tense en Corintios y en Hechos, que ahí es donde va a estar toda la... 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, que dice, a unos el Espíritu Santo le da la capacidad de dar consejos sabios y a otros el Espíritu Santo les da un conocimiento especial. La profecía habla, pastor. Da conocimiento y sabiduría. O sea, hay consejos que son consejos proféticos, ¿verdad? Hay consejos que son consejos proféticos. Ciérrame esa puerta porque eso ahí, hazme favor. ¿Cómo es la cita? 1 Corintios capítulo 12 versículo 8. Hay a unos que el Espíritu Santo le da la capacidad de dar consejos y a otro conocimiento especial. Muchos llaman esto como la ciencia. El Señor me dice que Jairo tuvo un accidente en el año 2016 en el hombro y tuviste una fractura ahí. El Espíritu Santo dio un conocimiento especial para eso. Y pasó el pastor Rudy y le dijo la palabra y todo. ¿Ya? Pero hay gente que Dios le da consejo, es decir, y me han dicho, yo no sé, pero cuando yo aconsejo hay un fluir especial. El Espíritu Santo. Por ejemplo, en esto lo he visto mucho en mi esposa. Tal vez ella no te da una profecía así, Dios te dice, pero tú le pides un consejo a ella y en pocas palabras te resuelve una situación. Y no se preparó nada, o sea, está en ella. Entonces, es una capacidad que el Espíritu Santo le ha dado, una profecía de consejo. O sea, hay una profecía especial para dar consejo y eso no lo puedes imitar. Puedes hacer los cursos que quieras, que cuando alguien Dios le dé esa capacidad, a veces puede que no haya ni estudiado. El Espíritu Santo lo dota de eso. ¿Ok? Ahora, hay profecía exhortativa. ¿Cuántas exhortaciones hay en la Biblia? Entonces, los tipos de profecía: predictiva, exhortativa, direccional, reveladora y de conocimiento y sabiduría. Ahora, la profecía no es solo predecir el futuro, sino proclamar la verdad de Dios para el presente. Ahora, la profecía, vuelvo y te repito, no es solamente, no, te voy a dar el futuro. Ahora, tienes que decir que tiene Dios en el presente contigo. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿Ok? Confrontativos, reveladores. Y de conocimiento. Ahora, quiero que tengan ese concepto claro, porque la gente dice profecía y no sabe qué es profecía. ¿Qué es la profecía? ¿Qué es la profecía? Hablar en lugar de Dios.
Hermano, ¿tú te sientes bien? Los labios parece que tuvieran la presión bajita o alta. Sí, ¿te sientes bien? Toma agua, no te sientes seco. Toma agua. Dale un poco de agua, hermano. Juanca. Dice, testimonio. Recibí una palabra que no entendía en este momento, pero con los meses fue una guía para mi ministerio. He aprendido que la profecía no es simplemente algo de momento, sino que se cumple con el tiempo. Este es el testimonio de una misionera en Colombia. Por eso usted no rechace la profecía, pese la prueba y le dígale a Dios, confírmame. Porque hay palabras que Dios te dice ahora que tú dices, pero ¿cómo? Pero con el tiempo se va a entender. Siempre se lo he dicho, tengo un correo del año 2015, donde quien era mi pastor le escribió el sueño, pastor, yo soñé que con una amiga de la universidad teníamos una barca y pescábamos seres humanos y los lanzábamos para el cielo. Pero en ese tiempo, pues, en la iglesia donde yo estaba, se usaba falda. Y yo la veía ya a la que hoy es mi esposa con pantalón. 10 años después, mire, se cumplió lo del sueño. Por eso yo siempre le digo a ustedes, escriban los sueños. ¿Qué tal que no hubiesen escrito la Biblia? Hay un poder cuando usted escribe los sueños. ¿Por qué? Porque usted en el día que menos sabe, se pone a ver lo que usted mismo escribió y usted dice, oye, Dios cumplió. Ahí tengo ese correo. ¿Qué tal que? ¿Cómo devuelvo yo el tiempo al 2015 y vuelvo a escribir ese sueño? Imposible. Ahí está la fecha, 20 de agosto del 2015. Hay un poder para escribir y los sueños y las profecías son para escribirlas. No queremos que en la iglesia se presente ese desorden. Dios me dijo algo de ti, Dios, y el pastor es el último que se entera. Qué bueno es tener un orden. Oye, pastor, Dios me dio esto. Y eso me va a generar confianza que llegue un momento y que yo le diga, oye, tienes libertad porque tú eres una persona que estás bajo autoridad. No vio Eliseo. Eliseo estuvo ahí cerquita de Elías, y llegó un momento en que el manto de Elías se le fue pasado a Eliseo. La cercanía con los hombres de Dios hace que la unción también de él caiga sobre ti. Y vas creciendo. ¿Ok? Entonces tengamos eso presente ya que estamos en escuela profética. Ahora, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Hija, por favor, mi amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Queridos amigos, no crean todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Queridos amigos, no crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba. Acá dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por eso están ustedes en esta escuela profética. Mire, hermano, hoy en día usted se mete a TikTok y estamos en la era de los profetas. Pero a veces los profetas no han sido formados por Dios. Vuelvo y repito, no quiero decir que todos son falsos profetas. Hay hasta buenos profetas. El problema es que necesitamos ser formados por Dios. La profecía es muy delicada, hermano. Usted puede hacer que una persona se entierre de por vida por una profecía que de pronto fue suya, su emoción, o que de pronto no fue el tiempo de Dios para esa palabra. Hay palabras que Dios me trae y yo sé que no es el tiempo, que me tengo que callar. Ese sueño que yo les estoy comentando ahora, ella nunca se enteró. Nunca se lo dije. Porque yo le dije a Dios, Dios, tú en el tiempo me tienes que confirmar ese sueño. Porque yo no puedo incidir en ella una decisión como un matrimonio por un sueño mío. Dios tenía que cumplirlo. Ahora, cuando orábamos juntos, Dios me decía con ella muchas cosas que íbamos a hacer nosotros. Pero yo nunca le dije, Dios me dijo, yo oraba por eso. Porque dije, Señor, tú en el tiempo tendrás que cumplir eso. Yo me guardé eso y ella lo sabe. Hasta cuando ya yo vi que todo se fue dando. Hay cosas que hay que guardarlas hasta que uno avisore un cumplimiento. Hay palabras, téngalo bien, escríbalo. Hay palabras que Dios solamente se las da para que el profeta lo sepa. Pastor, ¿y dónde dice eso? Salmos. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Hay cosas que tú se las dices a tu amigo íntimo para que él las sepa, no para que él las diga.
Hay cosas que Dios te va a decir porque dice, oye, yo tengo tanta confianza con María Isabel que le voy a revelar un secreto porque yo sé que ella me lo va a guardar. Hermano, mira, en la traducción que yo tengo, lo dice de otra manera. ¿Qué dice? Dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte de Dios, del Espíritu, perdón. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. O sea, que hay gente que habla a través de otro Espíritu. Claro, los demonios hablan, las emociones hablan. Por eso, claves para discernir a un profeta. Primero, la consistencia bíblica. ¿Qué tanto fundamento tiene la Biblia o las Escrituras ese profeta? Segundo, confirmación espiritual. El Espíritu Santo confirma sus palabras. Segundo, Primera, consistencia bíblica. Primero. Segundo, confirmación espiritual. Como tú también tienes el Espíritu Santo mismo te confirma y te dice, oye, ¿sabes qué? Dios te está hablando ya. No, pero yo no escuché, tú lo sientes en tu espíritu, porque es que el Espíritu Santo habita en nosotros. Tercero, el fruto y el testimonio. Yo tengo que ver esa persona quién es. Tenemos que ser cartas abiertas. Fruto y testimonio. Y por último, la ausencia de manipulación emocional. Usted sabe cuando alguien está tratando de manipular sus emociones. ¿Ok? Usted tiene que ver que es una persona que no tiene manipulación emocional sobre usted. Estas claves van a ayudar a discernir a un profeta. El discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Ahora, ¿cómo yo sé que un profeta es de verdad? Que te diga una profecía y que no te falle. Si te falló, pues no es un profeta verdadero. Porque usted se imagina, ay no, Isaías escribió 60 capítulos buenos, pero uno malo. Por eso es que la profecía es tan delicada, porque la gente aplaude tus aciertos, pero te entierra con tus desaciertos. Ahora, pastor, y entonces el que se equivoca ya tiene... No, mire, Samuel le pasó. Samuel dijo, oh Señor, aquí delante de tus ojos está mi ungido. Y Dios le dice, no mire su estatura. O sea, Dios ahí mismo lo corrigió. O sea, Samuel por un momento se volvió un falso profeta por su emoción. Y Dios enterró a Samuel por ese error. No lo enterró, pero le hizo pasar su pena, porque él lo dijo. Y ¿sabe qué vino y le dijo a Dios? El que escogí no está en este lugar. Él pasó su pena delante de la gente. Pobre Eliú, emocionado. Yo soy el ungido. Y Dios viene y le dice en su cara, ese no es. Por eso como profeta debemos trabajar en nuestras emociones, porque Dios no come de nuestro título. Dios nos hace pasar la pena. Hermano, ¿usted sabe por qué le tengo miedo a la liberación? Yo una vez me pregunté, Señor, pero si tú me has usado en liberación, ¿por qué le tengo miedo? ¿Sabe por qué, hermano? Estoy hablándole del 2002-2003. Yo tenía como unos 6-7 años. Y ha llegado un ministerio de liberación a la iglesia cuadrangular. Y ha comenzado la mujer a libertar a una endemoniada de la iglesia. Y la endemoniada se ha levantado y dice, este y este pueden orar por mí, pero tú no, porque tú eres una fornicaria. La iglesia está vacía. Entonces yo desde niño me levanté con miedo porque yo dije, o sea que mis debilidades el diablo las va a exponer y yo le cogí un pavor, a pesar de haberme guardado toda la vida. Eso me hizo cogerle miedo o respeto a la liberación, porque tú tienes que estar preparado. Ahora, después estudiando el tema de la liberación, entendí que también el diablo muchas veces miente, porque también una vez en una liberación avergonzó a un hombre de Dios y el hombre de Dios le dijo, diablo, padre de mentir y para siempre lo serás, porque en ti no hay verdad y lo que tú dices es mentir y te vas en el nombre de Jesús. Y el pastor ejecutó su liberación. Pero yo, sin darme cuenta, analizándome el tema de los traumas, lo que yo viví en mi niñez, como yo vi esa liberación de 6-7 años, eso me llevó a cerrarme con ellos. Pero a lo que le quiero llegar es, hey, ojo a lo que estamos haciendo en el mundo espiritual, porque el diablo te está analizando. Es que así nos explicó un día la pastora María Trinidad cuando
saliéndonos algo del tema, pastor, ella decía que una manera de nosotros combatir las tinieblas y a Satanás era nuestro testimonio, nuestra vida en santidad, nuestro fruto. Esa es una manera. Sí, por eso. Sí, es por eso que el mundo espiritual, pues siempre tenemos que estar en renovación, limpiándonos, purificándonos, porque esto nos exige mucho. Es como un deportista no puede comer lo que comemos nosotros, ni andar en deshoras, ni andar en trasnocho, porque la vida en deporte que le exige un tipo de vida diferente. Aquí estamos en un mundo espiritual que Dios nos exige. ¿Ok? Ahora estamos en la interpretación profética. Jeremías capítulo 1, versículo 11 y 14. Dios le pregunta a Jeremías, ¿qué ves ahora, Jeremías? Y él responde, veo una rama de almendro. Así es, significa que estoy vigilando. La profecía tiene elementos figurados o simbólicos que explican un mensaje espiritual. Simbólicos y figurados. Se puede decir que una persona que Dios usa en visiones. Sí, es que también Dios, miren lo que Dios le dijo a Aarón. Dios le dijo a Aarón, contigo hablaré simplemente por meras visiones e imaginaciones, pero con Moisés me entenderé cara a cara. Es decir, que hay gente que tiene la capacidad de ver visiones y eso es un mensaje, pero queda incompleto, porque es que mire, Jeremías sí tenía el combo completo. Jeremías veía y Dios le explicaba lo que veía. Jeremías, ¿qué la cita? Capítulo 1 del 11 al 14. Viene Dios y le dice, ¿qué ves? Veo una vara de almendro. Ah, sí. Bueno, esto quiere decir esto y esto y esto. Significa que estoy vigilando a mi pueblo, que te pondré. Hay gente que solamente ve, pero no entiende. Ahora tú le puedes decir al Señor, Señor, amplía mi ministerio profético. No solamente quiero ver. Entonces hay gente que me dice, pastor, me dan un sueño enredado. ¿Qué significa? Dios te lo reveló mucho. No es que te lo reveló, no es porque quiera ser así, es que Dios quiere llevarnos a crecer. Ya, es como yo voy a tocar la batería como elder. No, yo tengo que vivir un proceso de preparación. Entonces nos preparamos para todo y como que la profecía no. Ah, no, si Dios me mostró un punto rojo, ya, un punto rojo. Así que si yo cada vez que llegaba a la iglesia veía un punto rojo. Y yo iba a que era mi pastor, estoy viendo un punto rojo. Pero dile a Dios que te amplíe lo que te quiere. Dile a Dios cuando veas, me acuerdo. Dile a Dios que te revele de forma completa lo que te quiere decir. Entonces estaba yo, ese día llegué otra vez y veo el punto rojo. Y dije, Señor, me tienes en el aire. Dime a profundidad qué quiere decir ese punto rojo. Usted sabe que los animales cuando están en la oscuridad, sus ojos la alumbran de rojo. Entonces ya no veo un punto, sino 2 puntos. Y cuando voy acercándome en la visión, veo un sapo gigante negro. Y usted sabe que el sapo es tipo de brujería. Es un animal contaminado. Entonces, Dios... el brillo rojo eran los ojos del sapo que alumbran de noche. Los animales de noche le alumbran los ojos de rojo. O sea, mire, el punto rojo no tenía relación con nada del contexto. Pero Dios te puede dar una visión y tú puedes decirle que te amplíe todo el panorama. Ahora, eso aplica para todo en la vida. Tú puedes decir, Señora, yo veo algo raro en mi hogar. Revélame la plenitud que está pasando con mi hogar. Revélame lo que está pasando con mi trabajo. Revélame algo que estoy sintiendo que no entiendo. Y Dios te va a ampliar. ¿Ok? Vamos a quedar hasta ahí en lo referente a la escuela profética, porque quiero que demos la clase de exégesis. Entonces vamos a dar hasta aquí y quedamos, si yo le pregunto la próxima, quedamos en ética profética, que es otro punto que quiero ver. Ya hablamos de la interpretación en la profecía, es decir, Dios te da interpretación de imágenes. Jeremías era un profeta completo, pero hay gente que nada más mira. Entonces usted se imagina, vi una vara de almendro. Me toca buscar qué es una vara de almendro para entender. Pero lo fuerte de Dios con Jeremías es que Dios le dice, la vara de almendro quiere decir que yo lo estoy vigilando, Dios ya le explica. Y eso lo vimos en las parábolas. Hay parábolas que Dios dice, Jesús dijo, yo di la parábola pero no la expliqué, pero a ustedes sí se las voy a explicar.
Porque es que la comunión con Dios hace que tú abras los secretos de Dios. Claro. Hay cosas que aunque yo te las predique, tú no las vas a entender hasta que el Espíritu Santo te las revela a ti mismo. Pero eso es en la medida de la comunión. Por ejemplo, mi esposa y yo llegamos a un tema muy mío de la niñez y a mí dice, pero yo no supe eso de ti. Y nunca se me ocurrió contártelo. Pero ahora como estamos hablando, me acordé y te profundicé. Porque es que la comunión íntima con Dios también te va abriendo secretos. Y hay cosas que tú no te vas abriendo. Dios es paulatino. Dios te da una palabra y luego te da otra. Dios no es como nosotros que a veces venimos y en una semana nos deslenguamos todito. No, Dios a medida de nuestra comunión Él nos va entregando. Guarda esta palabra, la comunión de íntima de Dios es con los que le temen. Amén.